Flor y Canto presenta. Esto es Momentos de Paz en el Día del Señor. Que Dios nuestro Señor nos llene de su gracia, su sabiduría y su paz. Les habla su obispo Alonso Garza desde Piedras Negras. Aprovechemos el inicio de esta nueva semana para adentrarnos en el mensaje que el Señor nos da a través de su palabra. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Te invito a reflexionar en este pasaje del Evangelio que hoy hemos escuchado. Jesús en el desierto, 40 días, preparándose para iniciar su vida pública. Y ahí nos dice que fue tentado por el demonio. Qué interesante descubrir que nuestro Señor, en esas 3 tentaciones que tuvo, resume de una manera increíble todas las tentaciones que tú y yo podemos tener durante nuestra vida. Cualquier tentación que tú y yo tengamos va en uno de los 3 campos que tuvo la tentación nuestro Señor: el placer, el tener y el poder. Las 3 tentaciones continuamente vienen a nosotros. Enfrentarnos a la tentación es enfrentarnos a la posibilidad de realizar un mérito. Podemos caer en ella, lamentablemente, y fallamos, pero también podemos superarla. La tentación en sí no es buena ni mala, la tentación es una oportunidad. Por eso en el Padre Nuestro no le decimos al Señor: no nos envíes tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación. En las tentaciones que vienen a presentarnos de una manera agradable aquello que es malo. La tentación del placer se nos presenta cuando nosotros, porque algo nos gusta, fallamos en algo que debíamos de haber hecho. Preferimos el gusto que actuar bien. Claro que el placer es bueno, Dios lo ha puesto en nuestra naturaleza, pero cuando buscamos el placer fallando en un campo que Dios nos pide, ahí es en donde nosotros caemos en la tentación. Es donde nosotros no la hemos vencido, sino la tentación nos venció a nosotros. Esa tentación es muy común y de esa tentación siempre nos damos cuenta. Sin embargo, la segunda tentación es un poco más sutil. Es la tentación del tener. Muchas veces por tener realizamos tantas cosas que no son correctas. Hay quien por tener algo que ansía le quita a otro. Muchas veces por la tentación del tener, se han roto tantas relaciones familiares, de amistades y de tantas personas. Ese tener que a veces hay quien lo ve como fin en la vida. Hay quien vive para tener en lugar de buscar tener para vivir. El tener que también es bueno como el placer y que lo necesitamos, no es un fin, es un medio para vivir. Y debemos de hacerlo de una forma honesta, el tener. Es como el Señor nos lo pide, y es como esta Cuaresma nos invita a reflexionar si por ese tener nosotros también le fallamos a nuestra familia, a nuestros amigos, al lugar donde trabajamos, etc. La tercera tentación es la más sutil. Muchas veces ni cuenta nos damos de ella, la tentación del poder. Esa tentación de sentirnos más que los demás, de creer que al ser más nosotros podemos tratar de una manera indigna a nuestros semejantes. La tentación del poder que nos lleva a conseguir algo aunque nosotros no respetemos los derechos de los demás. El poder que nos puede llevar a obtener un puesto a costa de lo que sea, con tal de nosotros manifestar que hemos podido. El poder está en el fondo de muchos pleitos, de muchas discusiones, de muchas divisiones en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en las diferentes agrupaciones. Pues nuestro Señor,
enfrentó estas 3 tentaciones y las venció. Y las venció llevando siempre los criterios de la palabra de Dios. Ante la tentación del placer, Jesús responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ante la tentación del tener, cuando le dice el demonio: todo esto te daré si postrado me adoras, el Señor dice: está escrito, solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ante la tentación del poder, cuando el diablo le dice: arrójate de la cúpula del templo para que todos te vean, al cabo está escrito que el Señor mandará a los ángeles para que tu pie no tropiece en la piedra, Jesús le dice: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Yo te invito a reflexionar en esta Cuaresma y principalmente en esta primera semana a ver cómo respondes ante las tentaciones, a llenarte en tu reflexión de la palabra de Dios para responder con los criterios de Dios a cada una de ellas y a vivir un sacrificio que te ayude a ser más fuerte en este tiempo y siempre. Te deseo una muy fructífera Cuaresma para que llegues a vivir una muy feliz Pascua de Resurrección. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula La Puerta Negra. Érase una vez en un país muy lejano un rey que era muy polémico por las acciones y forma de actuar. Tomaba a los prisioneros de guerra y los llevaba hacia una enorme sala. Los prisioneros eran colocados en grandes hileras en el centro de dicha sala y es entonces cuando el rey gritaba diciéndoles: les voy a dar una oportunidad, miren al rincón de la derecha de esta sala. Y al hacerlo, los prisioneros veían a muchos soldados armados con arcos y flechas, listos para cualquier orden del rey. Ahora, dijo el rey, miren al rincón de la izquierda. Y al hacerlo, todos los prisioneros notaban que había una horrible y grotesca puerta negra, de aspecto espantoso. De hecho, había cráneos humanos que servían como decoración, y el picaporte de aquella puerta era nada menos que la mano de un cadáver. En verdad, era algo verdaderamente horrible, solo de imaginar lo que pudiera ver. El rey se colocaba en el centro de la sala y gritaba: ahora, escojan, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Morir clavados por las flechas o abrir rápidamente esta puerta negra y quedarse allá? Ahora decidan. Ustedes como prisioneros les doy hoy el libre albedrío. Escojan. Todos los prisioneros hacían un silencio y miraban a una esquina y a la otra. Y uno a uno llegó el momento de tomar la decisión. Y empezó el primero. Se acercaba a la puerta negra, miraba aquel panorama, una puerta de más de 4 metros de altura, miraba que había cadáveres ahí, había sangre que parecía humana, esqueletos, y había una leyenda que decía: la muerte es dura. Y entonces el prisionero volvía con el rey y le decía: prefiero morir atravesado por las flechas de los soldados. Y así lo hizo el primero, el segundo, el tercero y todos los prisioneros. Prefirieron la muerte que abrir la puerta negra que estaba ahí. Un día, la gran guerra terminó y pasó el tiempo, y uno de los soldados de aquel pelotón de las flechas estaba barriendo la enorme sala cuando de repente apareció el rey. El soldado con toda reverencia los saludó y un poco temeroso se acercó a él y le preguntó: «Sabe, gran rey, yo siempre tuve una gran curiosidad y no se enfade mi señor con mi pregunta, pero ¿qué es lo que hay detrás de aquella puerta negra?» El rey respondió: «Pues bien, si eres valiente, ve y abre esa puerta negra». El soldado, un poco temeroso, abrió de forma cautelosa la puerta negra, que déjenme decirle, estaba muy pesada. Pero ¿cuál fue siendo la sorpresa del soldado? Que sintió un calor cuando empezó a abrir aquella puerta. Y le abrió un poco más y logró sentir un rayo puro de sol que besaba el suelo de la enorme sala.
Abrió un poco más y entró más luz y un delicioso aroma de pasto verde y flores aromáticas que llenaba toda la sala. Fue ahí donde el soldado se dio cuenta que la puerta negra no era un castigo, sino una liberación, pues había un campo abierto que apuntaba a un gran camino que no tenía fin. El soldado sintió tristeza que aquellos prisioneros que por miedo decidieron morir y renunciaron a la felicidad de una vida nueva que les daba el rey. Mis hermanos, la felicidad es una decisión, es una opción de vida para el cristiano que asume con fe el plan de Dios y, confiando en el Señor, sabe leer, sabe interpretar todo lo que vive. Para el hombre y la mujer de fe, no sabe, no debe de saber lo que es el miedo, la desesperanza. Nunca, como cristianos, podemos ser fatalistas y bajar los brazos, dejándonos sumir en la depresión y la cobardía por todo lo que va sintiendo el corazón. No, mis hermanos, confiemos en el Señor, que todo lo que vivimos obra para nuestro bien, para nuestro crecimiento, nuestra santidad. No olvidemos que la felicidad es tener a Dios de nuestra parte. Tú y yo somos hijos de Dios y esto es nuestra fuerza. Ser amados por Él es garantía de que todo, absolutamente todo, se resolverá. Todo estará bien. Aunque el panorama que tenemos enfrente en algunos momentos de nuestra vida, por la enfermedad, por los problemas, por las circunstancias que podamos estar pasando, aunque se vea feo lo que está enfrente de nosotros, como aquella puerta negra de esta historia, demos un salto de fe, abandonémonos en las manos de Dios, que es nuestro Padre, nuestro amigo, un amigo que nunca falla y un amor que nunca se acaba. Ha sido un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios y otras reflexiones. Que el Señor nos ayude a vivir en su gracia esta semana y a encontrarnos aquí mismo el próximo domingo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.